8:06 en el tiempo del centro. Ya le contaba desde el principio del programa, Ecuador sufrió ayer una de sus peores días de violencia vinculados con el crimen organizado, lo que llevó al presidente de ese país, Guillermo Lasso, a decretar estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Vamos a hablar de este tema con la periodista del diario El Comercio de Ecuador, Blanca Moncada, a quien le agradezco que me tome la llamada. Blanca, muy buenos días desde México. Muy buenos días, Pascal, qué gusto acompañarles y muchísimas gracias por la preocupación por lo que estamos viviendo. Blanca, bueno, el tema desde luego nos ha llamado la atención informativamente y por una de las razones es que hay información de que los grupos que desataron esta violencia tendrían algún tipo de vínculo con el cártel Jalisco Nueva Generación de México. ¿Qué se sabe al momento y cómo están las cosas, Blanca? Bien, hubo un cambio de reos, como es de conocimiento, igual lo pongo en contexto sobre la mesa. A propósito de que estamos abordando el tema, los las bandas delictivas de las cárceles de Ecuador tienen constantes riñas a propósito de la muerte de una cabeza. Se ha certificado desde inteligencia que efectivamente, Pascal, el cartel Jalisco Nueva Generación opera en Ecuador como operan otras bandas, incluso una de Venezuela, que es un cartel muy famoso también, el cartel de Aragua. A propósito de esto, las riñas del territorio se gestan desde las cárceles. En las cárceles ha habido ya más de 10 matanzas desde el año 2021, donde empezó todo, y más de 150 asesinados, ¿no? Dicho esto, es importante que se sepa para este antecedente que fueron movidos 500 reos de la penitenciaría de Guayaquil el día de ayer. Esto desató un montón de atentados, 18 en total con explosivos, 5 policías asesinados solo el día de ayer, 1 de noviembre. ¿Y por qué? Porque no querían que esos reos sean movidos a otras cárceles. Fueron removidos a la cárcel de Quevedo, algunos de ellos. ¿Y por qué lo hacen? Un poco para desarticular, se supone, la propaganda del gobierno, para desarticular estos núcleos de crimen organizado. Básicamente ese es el sine qua non del asunto. ¿Cuántos presos hay, digamos, en esta situación? Digamos, presos que están vinculados con actividades de narcotráfico u otras actividades criminales. ¿De cuántos? Es una gran pregunta y a mí me encanta que la hayas hecho, porque para que tengas una idea del descontrol, el gobierno tiene total desapego al control dentro de la penitenciaría. Entonces, darte una cifra, Ujú. ellos no la dan porque no la tienen, y de la prensa local menos. No tenemos. Hay bandas identificadas, pero no tenemos la idea de cuántos reos participan en esto, porque el control de las penitenciarías, al menos en la de Guayaquil, no llega hasta ciertos pabellones, porque son los reos los que tienen el control. Entonces no hay posibilidad de censo, no hay posibilidad de programas de rehabilitación. Lo que se está viviendo dentro de las cárceles del Ecuador, además de inhumano, es algo totalmente anárquico, Ujú. Pascal. Blanca, ¿qué ha sucedido desde que se decretó el estado de excepción? Entiendo que hay personas detenidas. ¿Se han tranquilizado las cosas o cómo se encuentran? No, de hecho, recién empieza. Hay videos de amenazas a civiles. Fueron atacados ayer, solo ayer, hasta las 10 de la noche que estuve en calle, 5 unidades de policía comunitarias con balas. Asesinaron no asesinaron, la policía asegura que en defensa propia Ujú. mató a uno de estos delincuentes que llegaban a un UPC del norte de Guayaquil, para que tengas una idea. Hay una total desazón en las calles. Yo quiero que ustedes entiendan que al decir estado de excepción no es que vemos las calles llenas de militares. No, ayer
Yo personalmente salí a cobertura en todo el norte de Guayaquil y todo estaba absolutamente desolado, solitario. Encontré en el centro un cúmulo de policías que, Pascal, y en serio necesito resaltar esto Mm. en tu programa, me dijeron que ni siquiera tienen armas, chalecos antibalas. La policía de Caray. Ecuador está desarmada. Para que tengas una idea, acaban de graduarse policías a los que ni siquiera les han dado chalecos. A algunos los tienen solo con un moldete, que es un arma blanca, que, bueno, tú conoces, me parece un bate de béisbol. Entonces, esa es la situación de desazón que existe. Ayer se metieron a un centro comercial en Durán, que es un cantón que está a 20 minutos de Guayaquil, a robar en un centro comercial. Ayer asaltaron casi al saqueo a un centro de abastos muy famoso también en ese cantón. La gente empezó a cerrar sus negocios desde las 6 de la tarde, cuando en realidad atienden hasta las 10 de la noche. No, a propósito del anuncio del toque de queda, pero igual ya se sienten las pérdidas, los colegios no abrieron, las escuelas suspendieron clases, las universidades están en modo virtual. En realidad es muy preocupante esta situación. Y aunque, bueno, y yo insisto aquí, el presidente Guillermo Lasso acaba de anunciar su quinto estado de excepción en un año y medio de gobierno, y nosotros nos seguimos preguntando qué hay detrás, porque no dan resultados los estados de excepción y ha quedado más que demostrado que no dan resultados. La Esmeraldas está totalmente tomada por las bandas delictivas. Nuestros jóvenes, Pascal, Sí. están siendo llevados a escuelas de sicariato instauradas por las bandas locales. En serio, se forman campeonatos de fútbol para captar a la juventud, a la delincuencia. Y la mayoría de chicos involucrados con casos de sicariato tienen menos de 18 años. Eso está pasando en Ecuador. Pues Blanca, nos vamos a mantener atentos a lo que sucede en Ecuador. Te mando un abrazo desde México y te agradezco mucho la información que has compartido con nosotros. Encantada, muchísimas